invitación. Para nosotras es un placer estar hablando de lo que hacemos en la facultad, invitadas en este caso por la CEPA. También hemos podido colaborar en algunas cosas que han necesitado para la organización y eso, bueno, nos gusta hacer. La invitación era sobre todo para hablar a estudiantes de arquitectura que estuvieran interesados en pensar, también a Espera que te interrumpa. ¿Se ve bien o quieren que apague una luz más de acá? Para que ¿se ve borroso? ¿Ahí? Bueno, nuestra intención es contar cómo desde el Centro de Estudios sobre Hábitat Popular, que es un centro muy nuevito, que hemos creado, bueno, Claudia Gómez López es la directora, nosotros somos investigadoras de ese centro, y nuestra intención es fundamentalmente trabajar con el hábitat popular, con una mirada diferente de distintos aspectos que ojalá que se noten a medida que vayamos contando, y sobre todo a partir de prácticas concretas en el territorio, que las enfocamos de una manera particular, creo que coincidente con varios o con todos los expositores de hoy, con matices, pero con muchas similitudes estructurales. En primer lugar, bueno, nuestra intención es hablar un poco como desde la academia, ¿no? Tenemos distintos perfiles los expositores, nosotros venimos a contar un poco qué pensamos que se puede hacer o qué estamos buscando hacer desde la academia para cambiar las cosas dentro de la academia hacia la comunidad. Ese va a ser el enfoque que va a tener nuestra charla de hoy. Y por eso lo citamos a Freire diciendo que la educación no cambia el mundo, sino las personas que van a cambiar el mundo fundamentalmente. Y por eso el vínculo que tratamos de construir nosotras con los estudiantes es un elemento fundamental. Acá hay varios de nuestros estudiantes que nos preocupa porque, bueno, tenemos una mirada diferente de cómo hacer también docencia en esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que nos parece a nosotros es que no se puede seguir con una incomodidad superficial acerca de los problemas que se viven y se presentan en todos los órdenes, y particularmente si nosotros tenemos la herramienta como profesional, en este caso desde el trabajo social, desde la arquitectura, tenemos que ver qué parte de esa herramienta podemos usarla y de qué manera puede ser la más potente para transformar la realidad, en este caso del hábitat, ¿no? Y por eso decimos, no tengo miedo a morir como uno más, tengo miedo a vivir como uno más. Y por eso queremos hacer prácticas transformadoras, ojalá que lo estemos haciendo. En academia lo que nosotros proponemos es un componente muy importante de la investigación. Nuestro centro es un centro compuesto por investigadores, nosotras tenemos el título de doctora, y mucha gente que investiga y tiene mucha más experiencia que nosotros, y no es doctor, digamos, pero de alguna manera nosotros hemos ido haciendo esos escalones buscando, bueno, en mi caso particular, por ahí me acusaban de que era más militancia que ciencia, entonces me decidí a ser doctora para que no puedan decir que estaba haciendo solo militancia, sino que yo tengo un respaldo científico sobre lo que digo, y eso ha sido una herramienta para transformar las cosas dentro de la academia, ¿no? En la investigación uno suele pensar que la investigación es, bueno, una manera de que el docente esté actualizado. Para nosotros, además de eso, es producir conocimiento, que bueno, es lo lógico, digamos, pero que no estamos acostumbrados dentro de una estructura de la facultad en la que el docente cobra pero tan poco que no puede darse el lujo de investigar. Y eso lo tienen que saber los estudiantes, porque ya actualizarse es un lujo para el docente, ¿no? Entonces, es todo un desafío. Y el hecho de trabajar en el territorio implica abordar la investigación a partir de preguntas vinculadas a necesidades sociales concretas que surgen de la práctica, ¿no? Nuestras preguntas de investigación surgen justamente de la intención de desarrollar procesos de participación, encontrarnos con obstáculos y a esos obstáculos hacerle la pregunta de investigación. En la extensión acompañamos procesos sociales que son sostenidos en el tiempo. ¿Por qué es importante marcar esto? Porque para nosotros la lógica de intervención en el territorio no es toco y me voy, ¿no? Que puede ser una opción válida para algunos, para nosotros no, porque conlleva la construcción de un vínculo con una comunidad y un acompañamiento que para alcanzar un grado de participación plena requiere un sostenimiento de esa tarea juntos, compartida.
y tenemos la participación estudiantil en aspectos particulares del proceso. Ese sostenimiento a lo largo del tiempo es lo que nos permite que de pronto en marzo podamos abrir una práctica, los chicos ingresen a la práctica, hagan una experiencia particular que viene sostenida por nosotros y cuando ellos terminan sigue sostenida por nosotros y ojalá siempre con 2 o 3 más que tengan ganas de seguir las prácticas con nosotros. Y en la docencia, bueno, de nuevo la transferencia del conocimiento en este caso, pero siempre a partir de la praxis, ¿no? Acá en la arquitectura, me acuerdo cuando era estudiante y valoraba mucho, el docente que tiene obra, no es lo mismo que te enseñe un docente que tiene obra que el que no tiene obra. Bueno, no solo la obra, que es un paradigma, sino cuál es el vínculo que tiene ese docente con las necesidades sociales, las populares en este caso, y de qué manera puede transmitir eso al estudiante. Y una concepción nuestra que tratamos de construir también desde la práctica es docentes y estudiantes construyen conocimiento de manera colaborativa. Nosotros hemos formado en nuestra práctica profesional un equipo de trabajo. No se trata del docente y el grupo de estudiantes tradicional, por lo menos es lo que hemos intentado. Nosotros hemos trabajado a la par de nuestros estudiantes haciendo las propuestas. Se arma un equipo donde con roles diferentes nosotros todos resolvemos una necesidad puntual. Creemos que puede parecer un matiz, pero es una diferencia estructural muchas veces con la relación docente-alumno que nosotros pretendemos transformar. Bueno, en ese sentido, en nuestro equipo de investigación nos especializamos en estudiar el área metropolitana, el aglomerado. Acá vemos a la derecha de ustedes cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo y algunas cosas muy generales que marcamos en esta diapositiva sobre las características del aglomerado, como tenemos al oeste el sector de mejor calidad paisajística, ambiental y demás, y al sureste tenemos el río Salí contaminado y el área roja que sería la de menor altura y mayor riesgo de inundabilidad permanente. En esa área metropolitana, sobre la que no vamos a profundizar, simplemente es el contexto para mostrar los casos. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo, nuestra directora viene trabajando con el tema de las tipologías residenciales como expresión clave de la desigualdad y de la fragmentación social y por eso permanentemente vamos siguiendo el avance de la expansión urbana a partir de tipologías que dan cuenta de polos sociales, ¿no? Y por eso tenemos el rojo, que son las urbanizaciones informales, tanto Villa Miseria como asentamientos informales, siempre o la mayoría en el área inundable, a la par del río contaminado. Después tenemos el área amarilla, que son las obras públicas de vivienda, que nos falta el de Villa Sur, ya después se completa. Y tenemos la urbanización cerrada al oeste, cerca siempre del sector de mayor calidad ambiental. Nos sirve como contexto para los casos que nosotros sobre los que vamos a trabajar. También con Claudia y otra compañera, Rosalina Pozo, hemos preparado un trabajo hace un tiempo sobre las políticas públicas, porque lo que nosotros vamos a explicar ahora es, como decía Miguel cuando empezaba la charla, es el resultado de muchísimos años de desidia sobre los sectores populares. Sin embargo, en los últimos años ha habido políticas bastante diferentes en relación a los sectores populares y es que por primera vez sectores que no tenían trabajo formal podían acceder a la vivienda. Sin embargo, nos preguntábamos nosotros de qué manera y a qué tipo de vivienda acceden y por eso poníamos el chiste de hermoso amanecer. Sí, es verdad. En la siguiente diapo, Matu, si vemos el verde, es la política pública anterior al 2001 y el amarillo es la política pública posterior al 2001. Todo lo que se había hecho hasta el 2001 es prácticamente la misma superficie que del 2001 hasta el 2015, o sea, se ha multiplicado la cantidad de obra pública, la superficie es enorme. Sin embargo, la localización de la obra pública, si nosotros, antes de que pongas a tu vuelta atrás, esto es Lomas de Tafí, que es una obra pública destinada a clase media, lo sabemos porque había que pagar en el 2007 1.500 pesos para poder acceder a esa vivienda. Este es con el plan Fede Villas al sur, donde se accedía sin ningún tipo de costo inicial, por lo tanto son los sectores populares los que ocupan esto. Y todos estos puntitos que vemos acá es el programa de mejoramiento de vivienda, el PROMEVI, donde se han hecho módulos habitacionales en asentamientos informales. De esta manera, y ahora sí va el esquema, el Estado lo que ha hecho
hizo el Estado, el provincial, en relación a los fondos que recibe de la Nación, ha aumentado la fragmentación. Al noroeste, sobre el sector de mejor calidad ambiental, tenemos a las familias que, si bien necesitaban del Estado para tener vivienda, podían pagarla, y los sectores populares de nuevo al sur, ¿no? Y los asentamientos informales mejorados mediante módulos de vivienda que no mejoran una calidad de vida integral ni llevan procesos de participación con fortalecimiento comunitario y demás. ¿Se entiende esta parte? Porque por ahí la trato de sintetizar y no se entiende. En ese contexto que nosotros trabajamos sobre los asentamientos informales, que entre el 76 y el 2013 en ese mapa han crecido exponencialmente. En la década del 70 crecen fundamentalmente por el cierre de los ingenios y la migración campo-ciudad, y en ese momento se generan lo que se llaman las villas miseria, que son distintas de otra categoría que son los asentamientos informales, que bueno, tienen características diferentes en el tipo de población que las ocupa. En una es rural, el otro es migración urbano-urbano. No me voy a detener en ese tipo de detalles, sin embargo, investigar eso implica una mirada muy diferente a la hora de intervenir sobre un asentamiento. No es lo mismo si tenemos un origen rural que si tenemos un origen intraurbano para empezar a trabajar. Como no es lo mismo si tenemos una organización de base trabajando ahí o no la tenemos, o de qué manera trabaja el Estado ahí. En ese mapa nosotros ubicamos el primer caso sobre el que vamos a explicar muy sintéticamente, el barrio Los Vázquez, en el que venimos trabajando hace 2 años. Vamos a explicar cómo viene avanzando el barrio El Sapito y El Tanque en Yerbabuena, y vemos cómo las dos situaciones son completamente diferentes, porque una está sobre el río, en el área consolidada para los sectores populares, y el otro es el grano molesto de Yerbabuena, ¿no? Una de las 10 mejores ciudades del país. Y aparece acá el barrio Antenel, Santa Inés, porque en eso vamos a trabajar el año que viene. Y entonces vamos a abrir la invitación también para los que se quieran sumar a estas experiencias. En la mayoría de los barrios sobre los que nosotros hemos trabajado hay una serie de problemas compartidos que, bueno, no queremos escuchar: agua, luz y demás. Sin embargo, lo que sí nos interesa es plantear cómo las adicciones y el narcotráfico ocupa en todos los barrios el primer lugar. Eso para nosotros como profesionales, por lo menos a mí para arquitecta, decía, bueno, ya está, yo me tengo que mover. ¿Quién necesita un arquitecto en un problema de adicciones? Sin embargo, nosotros hemos encontrado la manera de intervenir a partir de ese problema, ya vamos a explicar cómo. Con lo que quiero decir es que cuando el problema no se presenta directamente como una necesidad de hábitat, no significa que como arquitectos o arquitectas estemos inhabilitados para actuar. Simplemente hay que buscar la manera interdisciplinaria de abordar el territorio, esa comunidad y ese proceso, ¿no? Entre los otros problemas, por supuesto, se mantiene el tema de la desocupación, la falta de vivienda y el espacio público, que además, si existe, está tomado en la mayor parte de los casos por los transas y demás. Son como espacios destinados a ese tipo de relaciones y no a las colectivas y de cohesión social como uno esperaría que fuera el espacio público. Y en ese sentido hemos tenido un debate con los alumnos de la práctica profesional este año. Para ellos es repetitivo lo que voy a explicar, pero una de las cuestiones que se presentaba a lo largo de la materia, cuando vean los esquemas van a decir, bueno, qué sencillo que parece el esquema al que han llegado los chicos. Realmente ha sido un debate inmenso poder llegar ahí a tomar ciertas decisiones, sobre todo en los grupos que han trabajado sobre el problema urbano, porque a medida que avanzábamos, lo mismo que en el club que hemos diseñado, decíamos, bueno, tal cosa, no, pero de este material lo van a quemar. Ah, bueno, entonces el foco, no, ese foco lo van a robar. Ah, bueno, no, entonces plantemos árboles, no, a los árboles los sacan y los queman. Entonces, bueno, pero ¿y entonces qué podemos poner en el barrio? No se puede poner nada porque el barrio lo autodestruye inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? El barrio no quiere que lo mejoremos, no quiere mejorar sus condiciones. Bueno, prepararse para trabajar con los sectores populares implica, entre otras cosas, salir de esa mirada superficial acerca de que hay rechazo por parte del propio barrio de mejorar sus condiciones de vida. Eso no es así. Existe una cantidad de relaciones construidas a lo largo de muchísimos años de pobreza que ya habría que inventarle otro nombre que no sea estructural, porque ya es peor que estructural,
ya no estamos solos con hijos de desocupados que nunca han visto que sus padres trabajen, sino que estamos frente a hijos de personas, de jóvenes destruidos por la droga, y eso no sabemos qué nombre ponerle a esa pobreza. Frente a esas condiciones en las que se nace, se vive, se genera una subjetividad muy particular, nosotros decíamos, bueno, nos preguntamos qué es la violencia, y ahí nos preguntábamos si no es violencia en nuestros contextos, en lo que no siempre, pero muchas veces, o la mayoría, no estamos acostumbrados a vivir cotidianamente en ese tipo de violencia, si no es violencia que una facultad o una universidad llena de estudiantes mire a otro lado y nuestra realidad, ¿no? Entonces nos preguntábamos acerca de qué es violencia y si nosotros no vivimos todos los días en un contexto de violencia permanente al ignorar este tipo de urgencia que cuando uno se anima a verla, a veces nos permiten, ojalá, seguir viviendo de la misma manera. En este contexto entonces aparece el primer barrio, que es el de los Vázquez, que es sobre el que vamos a trabajar ahora. Dale nomás, Matu. Este barrio visto de cerca, lo que tiene, el que viene, ahí está, vemos a la derecha el río, la que viene creo que tiene el esquema. No. Bueno, no. Sí. Este es el ex vaciadero Los Vázquez, que aparece cuando fuimos por primera vez. Dijimos, pero ¿qué problema ambiental si tiene una montaña divina? Y era la montaña de basura. Y esto es una planta de residuos patológicos. El barrio antes vivía sobre esta montaña, ahora se pasa la imagen, y lo que se ha hecho ha sido cubrir esta montaña, que parece ahora una montaña, de hecho pasan los caballos y demás, pero no se puede construir nada, de hecho por mucho tiempo plantar nada, ni desarrollar nada como pareciera. En este barrio, bueno, está recorrido por Emilio Mustafa, que está a cargo de los dispositivos de salud del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Prevención de Adicciones, y lo que ellos tienen es una posición científica diferente para abordar el territorio, y ellos han sido nuestra puerta de entrada al barrio. Este dispositivo, que trabaja desde la psicología social y que entiende a la salud como transformación activa de la realidad, lo que hace es ver a la salud como algo integral, en donde la mejora del hábitat o los procesos de participación, en donde se compromete al individuo, al grupo y a la comunidad, va avanzando, y a medida que va avanzando compromete una serie de problemas que no solo son de la salud estrictamente psicológica como la entendemos tradicionalmente, sino que, por ejemplo, enfrentar de manera colectiva un proceso de mejora del hábitat es un espacio de salud y es un camino hacia la salud. Por eso, en un contexto donde todas las semanas están muriendo jóvenes a causa de las drogas, tanto porque se suicidan o porque son asesinados o por distintas maneras, es el contexto en el que nosotros elegimos intervenir a partir de los dispositivos. Nosotros construimos un vínculo con los jóvenes, pero mediado en gran medida por este dispositivo, porque ninguna de nosotras sabe trabajar, ni Guille, que está allá arriba, que es otro de los integrantes del equipo, ninguno de nosotros sabe trabajar en situación de adicción, con chicos adictos. Por lo tanto, cada paso que damos es un paso que aprendemos algo sobre lo que no sabemos nada, y tenemos un cuidado inmenso para no equivocarnos, porque tenemos en nuestras manos el desarrollo de un proceso de salud de un equipo que no es el nuestro, con el que nosotros articulamos. Y por ahí parece que, bueno, pero si yo puedo proponer esto, no. Propusieron en primer medida un merendero que genera una transformación en la vida cotidiana de estos jóvenes, que hace que los lunes, miércoles y viernes tengan que organizarse para darle de comer a entre 80 y 100 chicos en el barrio. Eso organiza la vida cotidiana. Para algunos puede parecer obvio, digamos, uno se levanta una hora, hace algo, ya sabe qué va a hacer después. Bueno, los jóvenes en los barrios no tienen esa dinámica, no saben qué día es muchas veces, el horario del día es el mismo, y esto organiza y de manera grupal a estos jóvenes con esta situación problemática. Estos jóvenes han pasado por una serie de pasos organizativos y de crecimiento particulares. Este es la pintada del mural, donde ellos en la siguiente se ven
cuentan cómo es el proceso en el que ellos juntan la basura, le pagan al dealer que está ahí todavía con cara de rata, después el dealer se borró la cara de rata, y cómo pasan a una segunda, en el centro están ellos drogados y a la derecha la alternativa del merendero como símbolo de salud. Ellos han pasado por muchas instancias, han trabajado con el grupo Puente también en carpintería, que eso es algo que lo valoran muchísimo, han trabajado también en otros talleres de carpintería, han hecho una serie de experiencias complementarias. La que nosotros vamos a contar es la que nos compromete a nosotros, que es la del diseño del club. En general, cuando nosotros empezamos a trabajar en un barrio, no es en absoluto una receta, pero en el momento en el que se puede, cuando el vínculo va tomando un poquito de forma, lo que hacemos es un taller para saber cuáles son las condiciones del barrio para el barrio. Entonces planteamos cuáles son los problemas, preguntamos a todos cuáles son los problemas del barrio, cuáles son las cosas del barrio que sí les gusta, cómo es el barrio ideal. Bueno, hacemos un taller que tiene una dinámica determinada y sobre eso, además de plantearlas, se jerarquizan, ¿no? Cuáles son las principales, las secundarias y demás. En este barrio salen una serie de problemas y el que salió de manera prioritaria fue la necesidad de la cancha, porque los chicos tenían que cruzar la autopista para poder ir a jugar al fútbol a otro lado, o seguir jugando en las calles y demás. Entonces, este es el esquema del barrio. Cuando nosotros empezamos, esto ya es resultado de la materia, de la práctica profesional asistida a hábitat participativo. Lo que nosotros proponemos en el barrio fue diseñar el club y empezar gradualmente un proceso de mejora del barrio, donde no tenemos un diseño definitivo, porque de hecho nos faltan topógrafos, la ingeniera va de visita, pero no está todos los días trabajando con nosotros. Sin embargo, vamos haciendo procesos de acercamiento a la mejora que se necesita, que nos permite gestionar, les permite a ellos gestionar políticas públicas y recursos para la mejora del barrio. En la práctica profesional, no pasa. Nosotros nos hemos dividido en grupos y nos hemos mezclado a lo largo de la materia de diferentes maneras, pero la principal ha sido que 2 grupos han trabajado sobre la mejora del barrio y 3 grupos han trabajado sobre el proyecto del club, con la idea de presentar 2 alternativas de mejora del barrio y 3 alternativas de mejora del club, que no compiten entre ellas, sino que el barrio elegía qué le gustaba de cada una y después los grupos trabajaban en conjunto para hacer el diseño definitivo. Bueno, esto es un esquema de cómo, de la mejora, en realidad de los problemas que tiene el barrio. Este es un sector muy bajo que se inunda, que tiene una laguna contaminada, y entonces ahora sí, la propuesta ha sido, bueno, una serie de canalizaciones que se hacen en el barrio, que tienen, bueno, un diseño determinado. En el sector bajo proponemos viviendas sobre pilote y además proponemos un circuito productivo, que eso es algo que vos, Rodolfo, manejás a la perfección, pero que nosotros sostenemos con mucha dificultad. No se pueden mejorar las condiciones del barrio si no tenemos trabajo, porque por más bien que lo hagamos es un maquillaje, porque si las familias no lo pueden sostener, no hay manera que se mantenga la mejora. Por lo tanto, el trabajo tiene que seguir siendo un elemento central en el que los urbanistas nos tenemos que meter a estudiar, porque tenemos que poder, eso es algo que nosotros sabemos poco, muy poco, y es un debate pendiente, incorporar economistas, sociales y nosotros saber más acerca de esos temas. Pero una de las cosas claras es que la mayoría tiene animales, tiene chanchos, tenemos laguna y por lo tanto lo que se ha buscado ha sido mejorar las condiciones de la laguna, disminuirlas a las lagunas y generar los espacios productivos, familiares, saneados ambientalmente. Eso en cuanto a la mejora del club, muy sintéticamente. Vamos a la de la cancha, que empezó planteándose como una cancha y siguió planteándose como un club, porque la cancha no era la única actividad que tenía. Para nosotros ir de la cancha al club y al barrio era la oportunidad de la recomposición del tejido social y es el trampolín que va a hacer que pasemos de trabajar con el grupo de jóvenes a trabajar con el resto del barrio, ¿no? Que es el desafío que tenemos para el año que viene. Bueno, estos son algunos talleres de cómo se ha planteado el club y esto es el resultado de cómo ha quedado el proyecto, de la unión de los 3 grupos, ¿no? Todo lo que es la parte exterior, el ingreso y el exterior,
el resultado de uno de los grupos, toda la parte de juego y demás es el resultado de otro de los grupos y las tribunas es otro, ¿no? Había un complemento muy interesante entre el producto de los tres equipos que después han tenido que trabajar juntos para poder armar el resultado final. Eso es los Vázquez. ¿Alguna duda sobre los Vázquez? Lo hemos hecho muy sintético, pero... Yo me quedo acá y miro todo de la tienda. Bueno, el otro caso en el que estamos trabajando, que contaba Paula, es el barrio El Sapito El Tanque. Este barrio está ubicado sobre la Diagonal Norte, en Yerbabuena. Rápidamente tenemos que contar cómo fue el proceso de poblamiento de Yerbabuena para entender la diferencia del Sapito con los Vázquez. Yerbabuena ha sido originalmente, se fue creando como una ciudad de segunda residencia, donde hubo un proceso de loteamiento de grandes terrenos que se fueron separando para hacer viviendas de fin de semana, donde se fue pasando de un área que era exclusivamente de distintos tipos de cultivo a un área de vivienda. Y en este contexto quedó la Diagonal Norte, bueno, una de las diagonales que atraviesa todo Yerbabuena, que es donde se asienta la primera villa miseria de Yerbabuena, que es una villa miseria, no es un asentamiento, como explicaba Paula al principio las diferencias. Y este barrio entonces quedó metido adentro de lo que es el corazón de Yerbabuena, de lo que es una ciudad considerada en el imaginario social como la ciudad de estatus, la ciudad de los ricos. De hecho está, como decía Paula al principio, en un ranking que se hizo hace algunos años, que hizo un investigador de Buenos Aires sobre calidad de vida, quedó entre los 10 primeros municipios con mejor calidad de vida del país. Y uno con ese contexto tendría que pensar que Yerbabuena no tiene ningún problema. Yerbabuena tiene un montón de problemas. La diferencia es que muchas de las personas que viven ahí tienen los recursos suficientes para poder solucionar esos problemas, como por ejemplo la falta de cloaca o la falta de gas natural. Pero dentro de Yerbabuena hay otra realidad, que es la realidad del Sapito, la realidad del Tanque, que no es la única villa miseria, no es el único asentamiento. Hay otros, muchos menos que en el resto de la ciudad. Pero bueno, nosotros empezamos a trabajar en este con la idea de en un futuro poder trabajar en otros asentamientos que están cerca, como Ciudad Oculta. Es importante tener en cuenta cómo ha sido la historia del barrio El Sapito. El Sapito es, voy a cruzar un minuto, pero El Sapito abarca, esta es la diagonal, y esto principalmente es la parte del asentamiento. Y se los marco porque es muy interesante ver qué ha pasado en los últimos 14 años. Que parece que no tiene nada alrededor, pero no. Esta fue una imagen del 2002, y si nosotros vemos la imagen del 2016, el Sapito quedó rodeado por urbanizaciones cerradas. No tiene ninguna opción para crecer, para expandirse, para nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque quedó encerrado, y nosotros acá lo hemos puesto en un esquema con Paula, que les queríamos mostrar. Lo que está con rojo entonces es el barrio. Es un barrio histórico, tiene como 50, 60 años aproximadamente en Yerbabuena. Esta gente vivía ahí antes que muchísimas personas que después se fueron a vivir. Pensemos que el boom de irse a vivir a Yerbabuena empezó más o menos en la década del 90 y tuvo mucha más fuerza del 2000 para acá. Prácticamente duplicó su población entre el censo del 2001 y el censo del 2010. O sea, tuvo un crecimiento tremendo de población. Y ese crecimiento ha provocado que los sectores más vulnerables queden encerrados, sin ninguna posibilidad. Esto que está marcado con amarillo es el club, es la cancha del Sapito, que funciona históricamente desde que se asentó este grupo poblacional sobre la ex vía del ferrocarril hace 50, 60 años, como les decíamos. Siempre tuvieron su club, lo manejaron. No tiene infraestructura el club, pero siempre funciona y es reconocido por casi todos los habitantes de Yerbabuena. Saben que el Sapito está ahí, que ese es su club. ¿Qué ha pasado? La línea negra que acaba de aparecer es la manera por la cual se podría ingresar al club. Y tenemos un problema aquí, que de todas las familias que viven en el asentamiento, hay dos familias que la única manera que tienen de salir de sus casas es a través del club.
no tienen otra manera, porque para la parte de atrás, digamos, tienen otras familias, otras casas, o sea que si quisieran salir hacia la diagonal misma, tendrían que pasar por la casa de otra persona. Su casa tiene salida al club. Yo les voy marcando estos puntos, ahora me van a entender por qué. Y esto que acabo de aparecer al final son dos barrios cerrados, en realidad son dos countries, que se construyeron en los últimos 10 años. ¿Y qué es lo que hicieron? Siguiendo el modus operandi o cómo funcionan estas urbanizaciones cerradas, se cerró el predio y lo primero que hizo fue hacer una tapia. Entonces, con el proceso de construcción de las dos urbanizaciones cerradas, se construyeron dos tapias donde el barrio del Zapito quedó encerrado. Tienen una tapia ¿cómo? Tienen una tapia para un lado, una tapia para el otro, tapias altísimas. Y el amarillo también tiene tapia ahora. Claro, y ahora viene ese. Y el amarillo, que era el club, era un terreno, es un terreno de un privado, que estuvo mucho tiempo en litigio y demás y sigue estando ahí. ¿Qué pasa? Ahora quiere construir en eso que está amarillo una urbanización cerrada. Con lo cual no solo desaparecería el club histórico del barrio y el único espacio público, el único espacio verde donde todo un barrio tiene para jugar y salir a recrearse, sino que además terminaríamos de construir las tapias, terminaríamos de encerrarlos, atravesando un proceso permanente de expulsión que se está tratando de hacer histórico en Yerbabuena. Los tapemos, los encerremos, tratemos de que nadie sepa de que están acá porque arruina la imagen de Yerbabuena. Entonces, en función de eso, se han ido llevando a cabo, principalmente el mercado, ha ido llevando a cabo distintas acciones con la idea de esconder esta villa miseria. Entonces, cuando se construyó el primer shopping de Yerbabuena, que es el shopping viejo, se decoró la parte de afuera de la diagonal, se le puso lindos nombres como calle Vía Sur, pensando que era un hermoso paseo de compra, cuando en realidad es la casa de la gente que fue decorada por fuera para que no se la pueda ver desde la avenida. Y en la foto de abajo, en una foto de la diagonal, a la izquierda se ve claramente la pared, están las casas de las personas y automáticamente atrás de la casa de las personas aparece la otra pared del otro country. Entonces el barrio de Zapito ha ido atravesando un proceso, primero se lo fue encerrando, producto de ese encierro se fueron inundando y ahora están tratando de expulsarlos de su propio lugar. ¿Y por qué decimos inundarlo? Y lo hemos remarcado mucho acá, porque cuando se construyeron las paredes de los countries hicieron su sistema de desagote de agua de lluvia hacia la diagonal. Y no es mentira, es verdad. Entonces, cada vez que llueve, el country desagote y la diagonal se transforma en un canal, río, que lleva agua por muchas cuadras, con las casas de las personas ahí, o sea, arrastrando cosas, arruinando cosas, con un peligro inminente para los grandes, para los chicos que están jugando. Una situación muy preocupante. En ese contexto nosotros empezamos a trabajar en el Zapito porque nos convocó una organización que es La Poderosa, que ellos trabajan con asentamientos, con villas en todo el país. Acá en Tucumán puntualmente están empezando a trabajar, llevan varios años ya con el Zapito. Ellos nos conocieron un poco por cómo veníamos trabajando en los bajes, nos encontramos en alguna reunión y nos propusieron, nos invitaron a conocer el barrio y con Paula automáticamente nos enganchamos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en el Zapito? ¿Qué podemos hacer ahí con nosotras para ayudar desde nuestra academia, desde la formación que nosotros tenemos? Entonces lo primero que surgió fue: necesitamos cuidar nuestra cancha, necesitamos defender el club, el único espacio verde donde podemos jugar, donde los chicos pueden ir a recrearse, está a punto de desaparecer. Y cuando uno recorre la zona se da cuenta que no hay ningún otro lugar cerca. No hay una plaza cerca, no hay un club para ir a jugar fútbol. Se les acabó el espacio de recreación. Y como habrán visto en las fotos anteriores, el espacio que hay dentro de la diagonal es mínimo y es una calle, o sea, tampoco uno podría decir, bueno, que los chicos juegan al fútbol ahí porque hay un montón de tránsito por esa calle, o sea, desaparece el espacio. Cuando nosotros, bueno, advertimos eso y dijimos, listo, nosotros nos vamos a poner a trabajar entonces en el club, en cómo podemos colaborar para esto. Teniendo en cuenta que es una lucha permanente entre un grupo social completamente
que tiene completamente vulnerados sus derechos contra el mercado inmobiliario, contra un privado, donde tienen todas las de perder. Pero bueno, en ese contexto se empezaron a analizar las distintas opciones de lo que se podía hacer, junto con abogados, con otras disciplinas, y lo que se llega es a la idea de expropiar el terreno para poder mantener el club. Entonces empiezan a hacer un montón de actividades, que esta es una de esas, se hizo un festival enorme para defender la cancha, para hacer de público conocimiento de lo que estaba pasando, porque había muchas personas que no sabían. Entonces, en ese contexto de todas estas problemáticas, después de ir un par de veces con Paula, hicimos el primer taller, que era el primer taller que Paula contó para los Vázquez, fue lo mismo. Hicimos un taller para saber qué les gustaba o qué no les gustaba del barrio, para ver en ese contexto si efectivamente estaba bien que participemos interviniendo en la cancha, en el club, o había otra necesidad más urgente. Salieron un montón de problemas, muchos de los que se repiten en muchos barrios de acá de Tucumán y de la Argentina, pero bueno, el primer problema una vez más fue la falta de un espacio verde, un espacio público para poder jugar, para poder pasar el día para los niños. También salieron cosas lindas como en los Vázquez, ¿no? Las buenas relaciones entre los vecinos, la tranquilidad del barrio, cosas que también eso es interesante saberlo porque son las cosas a las que uno puede apoyarse después para seguir para adelante. Entonces, como les decía, el primer paso en la defensa del club, en la defensa de la cancha, después de mucho debatir, se llegó a la conclusión de que había que hacer un proyecto de expropiación. Para elaborar este proyecto, lo primero que se hizo, y me parece que es importante contarles, se hizo una reunión con el intendente de Yerbabuena, donde estaban los vecinos, el intendente y los técnicos, para contarle un poco cuál era el problema por el que estaba atravesando el club. El intendente rápidamente entendió el problema y rápidamente nos ofreció el apoyo para ir en el camino de esta expropiación. Y entonces nosotros ahí remarcábamos dos cosas, que primero nosotras notamos en todo el trabajo que venimos haciendo en los barrios que hay una necesidad inminente de espacio público, de espacio, ¿no? Para jugar, para recrearse, para organizar festivales, para lo que sea, pero espacio público. Y por el otro lado, en Yerbabuena, lo que uno advierte es que no hay espacio, no hay suelo público disponible para generar espacio público. Entonces, la única alternativa que hay en Yerbabuena en este momento, si queremos hacer una cancha, es expropiar a un privado. No hay otra opción porque no hay espacio. O sea, el Estado tiene que empezar a comprar lo poco que quiera para tratar de hacer canchas, clubes o plazas o lo que sea, o se acaban los espacios públicos. Entonces, en función de eso es que va la lucha por la expropiación del Zapito, que además la ubicación que tiene el club dentro del contexto de Yerbabuena actúa como un espacio de laminación cuando llueve mucho. Entonces ayuda a que concentra agua, esa agua se absorbe, tratando de disminuir un poco, aunque sea lo que circunda Yerbabuena. Acá, disculpa Matu, lo que nos interesa a nosotros es marcar cómo, si la comunidad se tiene que organizar y hasta sin argumentos técnicos ellos pueden disputar la expropiación. El tema es cómo nuestros argumentos suman significativamente a la hora de la disputa social que ellos tienen. Y por eso para nosotros es fundamental trabajar a la par de los sectores populares. De hecho, en la reunión con el intendente estaba fascinado que tuviera investigadoras del CONICET. Si el CONICET dice que... Si el CONICET dice que hay que expropiar, hay que expropiar. Claro, hay que expropiar. Bueno, bárbaro, si tenés ganas de usar la chapa, usala. Digamos. Pero esa intermediación que en realidad de fondo es absolutamente injusta, ¿no? Porque es como si nuestra palabra valiera más que la de la comunidad. Sin embargo, en los pasos intermedios sirve y sirve mucho. Y el tema es cómo en ese proceso la comunidad aprende este tipo de cosas y si bien siempre vamos a ser necesario, hay algunas cosas las que dejan de necesitar. Bueno, y en ese proceso de expropiación hubo muchas reuniones después con distintos concejales para ver si realmente íbamos a tener apoyo, ¿no?, en semejante emprendimiento. Finalmente nos dieron el apoyo, se está redactando la resolución de expropiación y eso, en principio, en la próxima sesión de consejo, que creo que es el jueves, si es que hay quórum,
posiblemente se apruebe para que pase a legislatura ya la expropiación del sapito. Estamos se expropia la legislatura, esto es como... Claro. Eso es un poco lo que hicimos durante todo el año en el sapito, y un poco lo que estamos proyectando para el 2017 es, pensando que efectivamente la expropiación se va a llevar a cabo, pasar a la etapa siguiente con una materia como fue este año con la PPA, a lo que es el diseño del club y a lo que son las propuestas de mejora urbana y de las mejoras de las viviendas de este barrio. Un poco lo que ya se trabajó en Los Vázquez, avanzar un poco sobre eso el año que viene en el sapito. Y bueno, para ir como cerrando todo lo que venimos diciendo con Paula, nosotras creemos que el rol de nosotras y de todos los técnicos que vayamos al campo, tenemos que tratar de superar esa frontera donde el técnico está por un lado y la comunidad está por el otro. No, tenemos que ser una unidad. Y es lo que decía Paula recién, no es que mi voz es más importante, no. Tenemos que formar un grupo y formar una unidad para poder avanzar en la resolución de los conflictos. Y para ello es necesario ir superando una serie de obstáculos que los queremos mencionar porque salen siempre, y siempre están presentes cuando uno va a trabajar a los barrios, ¿no? Uno de esos obstáculos, bueno, es la falta de la especialización. Cotidianamente uno se topa con personas, con técnicos que van a trabajar al barrio que muchas veces no han sido formados para trabajar con la comunidad, no saben cómo llevar adelante procesos participativos. Y bueno, y a veces eso genera o que se hagan algunas cosas mal, algunos proyectos se ejecuten mal, entonces es necesario que la gente que sale a terreno se forme. Hay un montón de ramos para formarse, pero hay que formarse para salir a terreno. Y eso es un poco la idea, cambiar la mirada desde lo que es la academia estricta, no, hay que pasar a la práctica para formarse. Bueno, después está la generación de las situaciones o el uso de criterios elegidos a priori. ¿A qué nos referimos a eso? Que uno cree que todos los barrios tienen la misma problemática, entonces si yo voy y construyo esta casa para este barrio, seguro es la misma casa que necesita el otro y no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad con la que está trabajando, las necesidades propias del terreno donde va a trabajar, las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay que generalizar las situaciones, no todo el mundo necesita lo mismo. Otra de los obstáculos, bueno, es la imposición de concepciones. Yo creo que ustedes tienen que vivir así, entonces voy e impongo lo que yo creo, sin preguntarle a la comunidad qué quiere, qué necesita, cómo lo necesita. Por eso está bueno empezar un taller, a ver, ¿por dónde quieren? Nosotros queremos ayudar, queremos trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Una cancha o saneamos la laguna? ¿O nos vamos? Bueno, a ver, ¿qué quiere el barrio? ¿Por dónde quieren que colaboremos? Después otra de las cosas que hay que superar es la cuestión del paternalismo, del asistencialismo, del mercantilismo, ¿no? Que está tan presente hoy en día. Otro es la dependencia de los fondos públicos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nosotros hemos tenido ahora el caso puntual que nos pasó en Los Vázquez, donde de repente apareció parte del Estado que quiere financiar la construcción del club en Los Vázquez. Pero bueno, no importa cómo quiere la gente del club, no importa. Ya, está la plata, bajemos la plata y construyamos algo así, como venga, que la gente después lo use. Y no es la metodología, hay que preguntarle a la gente qué quiere, cómo lo quiere, si quiere los juegos, si no quiere los juegos. Entonces a veces uno por apurarse y decir está la plata y que llegue a la gente, se descuida el interés de la propia comunidad. Bueno, y todo esto nosotros creemos que está relacionado porque hay una carencia de interés, ¿no? De interés genuino en la realidad social en la que estamos tratando de intervenir, en esa problemática. Entonces, en esto, nosotros creemos que en este momento está la lógica de intervención comunitaria. Hoy por hoy es una lógica muy verticalista, ¿no? Donde se ve, la comunidad tiene esta necesidad, listo, yo me voy al Estado, diseño el programa, le pido un privado por lo general que lo ejecute. Listo, no vuelvo a preguntarle nada a la gente, a la comunidad. Hasta ahí llegó el interés. Ese es el modelo dominante, ese es el modelo que hoy por hoy es con el que se ejecuta la mayoría de los planes, de los proyectos, de las acciones que se van a hacer en el terreno. Donde, como dice ahí la diapositiva, ¿cuál es el objetivo que tiene este modelo? Cumplir con el programa que se va a ejecutar, no importa nada más. Nosotras, sin embargo, creemos que tiene que ser de otra manera. Uno tiene que partir de la necesidad,
que tiene la comunidad, pero la comunidad tiene que participar en el diseño de su proyecto, tiene que participar en la ejecución de ese proyecto, en la evaluación de ese proyecto. ¿Por qué? Porque todo tiene que volver a resolver la necesidad. No hay que olvidarse de la necesidad. Entonces nosotros creemos ahí que el modelo que estamos proponiendo, con el cual tratamos de trabajar, nuestro objetivo es resolver la necesidad, no ejecutar un programa. Y esto tiene una gran diferencia. En el modelo dominante, el técnico que sale al campo es un administrativo, no importa si está formado, no importa nada, tiene que salir y ejecutar. En el modelo alternativo, los técnicos tienen que formar equipos interdisciplinarios que estén formados para poder intervenir en la realidad social, acorde a las problemáticas actuales, ¿no? Bueno, y para terminar, queríamos como presentar cuál es la concepción que nosotros tenemos del trabajo participativo que hacemos en nuestra intervención comunitaria, ¿no? Y tener en cuenta entonces que es una modalidad mediante la cual se emprende un proceso de mejora del hábitat. Este proceso puede ser tanto tangible como intangible. Uno muchas veces participa y no pone un ladrillo, nada, pero está haciendo un cambio. El proyecto de expropiación. El proyecto de expropiación. ¿Qué hicieron todo el año en el Zapito? Escribieron un texto y eso es todo. Bueno, una gran lucha hemos llevado adelante. ¿No? Teniendo en cuenta la propia iniciativa de la comunidad, la cual mantiene un ejercicio activo y sostenido en el tiempo, que era lo que decía Pablo al principio. Esto no es un toco y me voy, sino es sostener los procesos participativos en el tiempo, ¿no? Mediante ámbitos y prácticas que sean apropiadas y que sean transformadoras de la realidad actual, a través de las cuales se van construyendo distintos vínculos con la comunidad, con los otros técnicos, con todo el grupo que trabaja ahí, ¿no? Tratando de priorizar lo que es la integración comunitaria. Esa es un poco la visión que nosotros tenemos como del trabajo que hay que hacer en el terreno. Hay una cosa más que es importante para cerrar antes de muchas gracias, y es que entre las miles de cosas que no hemos planteado de las experiencias, hay una que es clave. Nosotros hemos priorizado nombrar la PPA, que es la práctica que se ha desarrollado en la facultad, pero en el trabajo, por ejemplo, de los Vázquez, nosotros hemos tenido un apoyo fundamental, y acá están muchos de ellos, que es el grupo de trabajo barrial, el GTB, que es un grupo que está armado hace poco, hace un año, pero que es el que está sosteniendo la actividad que nosotros estamos haciendo en los Vázquez sobre el relevamiento sociohabitacional. Y es tan importante que cuando ese trabajo que están haciendo los estudiantes con nosotras en el barrio se termine, tal vez podamos aplicar a un PROMEVA. De esta manera nosotros estamos suplantando al Estado, ¿no? No estamos de acuerdo con la lógica de hacer el trabajo para el que un profesional debiera cobrar genuinamente un salario por hacer todos los meses. Lo que nosotros creemos es que esta es una fase en la que necesitamos generar estudiantes, nuevos profesionales que quieran disputar otro tipo de políticas públicas. Y para eso tenemos que empezar con los pichones. Y para eso los estudiantes son clave. Que les guste, que les interese, que vean que acá hay un camino para seguir. Y cuando vayamos siendo cada vez más, tendremos fuerza, como ya tienen en Chaco, para disputar políticas públicas. Y esa es la intención. Y eso es nuestro rol dentro de la facultad. Y tenemos la hermosa noticia de que el GTB se arma en arquitectura también el año que viene, y van a ser los pilares para poder seguir trabajando, además de las prácticas que vamos a seguir dando el año que viene en la facultad, y los voluntariados, porque los Vázquez es un voluntariado, tenemos proyectos de extensión para el año que viene en el Santa Inés. Todo esto tiene un formato institucional para el cual nos va a servir mucho el vínculo que tenemos con el GTB, que por suerte, bueno, también va a estar en arquitectura el año que viene. Ahí sí terminamos. Muchas gracias.